Cuando comenzamos a cocinar dentro de la pastelería, una de las primeras cosas que aprendemos es hacer esas tortas que se enrollan sobre sí mismas, rellenas, dando lugar, sea los troncos llamados troncos de árbol o troncos de Navidad o las bûches de Noël, como también algún tipo de arrolladito de pionón o de dulce de leche. Pero esa masa clásica que se recurre es una masa muy aireada. En el programa de hoy lo que voy a enseñarles es una masa totalmente distinta que va a tener esa característica fundamental que es la flexibilidad. Es decir, poder untar una masa y después darla vuelta sobre sí mismo hasta formar un clásico rollo y después con un armado horizontal. En un caso relleno con una crema de avellanas, en otro caso relleno con cremas de otros sabores, pero van a ver que va a causar asombro el armado de la torta final. Así que manos a la obra, vamos a cocinar y apurarse porque tenemos que presentar el postre en muy poquito tiempo. Vamos a comenzar entonces con esta masa en común que va a servir tanto para el rollo como para después esa torta que vamos a hacer en la segunda parte. Es una masa del estilo de las que justamente se arrollan sobre sí mismo, pero es muy particular en la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque no es el clásico batido de huevos con azúcar que después le incorporamos harina, ponemos en una placa, horno, sale y arrollamos, sino que tiene un principio de una pâte à choux o de una masa para las bombas de crema y después el agregado de claras a nieve. Entonces es bastante compleja en la fabricación, pero vale la pena aprenderla porque después tiene múltiples usos, sobre todo cuando queremos flexibilidad en una masa. Comienza la masa con el armado de una pâte à choux. Para esta pâte à choux o masa bomba yo voy a agregar 150 centímetros cúbicos de leche y le voy a agregar una cucharada de café instantáneo. Para la primera de las recetas, para este rollo, vamos a agregar 100 gramos de manteca o de mantequilla. Recuerden que siempre vamos a colocar acá la manteca junto con los líquidos al principio y una pizca de sal. Y tengo que esperar a que todo esto llegue a ese primer hervor antes de incorporarle 140 gramos de harina. Entonces me quedo acá chequeando hasta que esto llegue a ese primer hervor. ¿Sabías que la placa de inducción Ormay es la máxima tecnología en cocción, con una eficiencia energética del 95% y una velocidad de calentamiento insuperable? Una vez que todo se fundió, entonces tengo este café con leche, vamos a agregarle los 140 gramos de harina y me voy a correr del fuego hasta que esto se forme un engrudo, que se llama en pastelería de doble cocción, porque primero yo hago un engrudo sobre fuego y después voy a cocinar en el horno. Entonces esta masa, ven cómo se separa y puedo volver un poco a fuego y tengo que cocinar un minuto. Acá la harina prácticamente se va a cocinar, entonces el horneado después nos va a servir para cocinar la parte de huevos. Con esta cantidad de masa que yo estoy haciendo van a salir 2 placas de 30-40, entonces servirían para el rollo y a su vez para la torta. Y en la torta la masa le puse ralladura de naranjas y no le agregué el café, por eso es clarita. Una vez que esto estuvo durante un minuto más o menos cocinando y yo noto que la masa la puedo despegar perfectamente del recipiente, la vamos a pasar al bol de la batidora y vamos a empezar a enfriarla. Y acá le voy a agregar 160 gramos de yemas, que son 8 de huevos grandes, son 8, si no pueden llegar a ser 9, 160 gramos de yemas y 2 huevos, que son 120 gramos. Entonces, todo esto lo vamos a colocar a batir ahí hasta que esté completamente a temperatura ambiente y yo pueda trabajarlo. 30 centímetros cúbicos de aceite de maíz. Entonces, el aceite acá se va a unir a todo eso y hasta esta altura tengo una pâte à choux, una masa bomba un poco rara.
lo que me falta es batir unas claras a punto de merengue y agregarle azúcar. ¿Cuánto tengo de claras? Tengo 200 gramos, son 5 claras y estas las vamos a batir con 120 gramos de azúcar. Entonces, como ven, la masa es bastante azucarada y va a tener bastante aire también por el hecho de agregarle un merengue o unas claras merengadas sobre el final. Vamos a batir bien espumoso esto ya lo puedo detener y acá entonces me voy a concentrar en que el merengue se vaya haciendo. Cuando tenemos el merengue bien cremoso, directamente vamos a detener la máquina y ya vamos a poder entonces armar toda la preparación. Acá el color que el café le da enseguida una tonalidad bien café con leche. Y acá vamos a colocar un poco de las claras, que al principio yo esto lo tengo que destruir bastante. Me va a servir mucho más un batidor que la espátula, porque realmente es muy pesado tratar de hacer entrar esta primera parte de las claras. Pero después la preparación cede. Solamente un poco más de paciencia. Cuando notamos ya que la masa empieza a estar así, que cae fácilmente, entonces recurro nuevamente a la espátula. Pero estas chiquititas, capaz que en 12 directamente. La crema que va a rellenar la masa de café comienza como una crema inglesa. Recuerden, siempre una crema inglesa va a ser una cocción de yemas, azúcar y leche o a veces crema para lograr tener después una crema o una salsa que muchas veces acompaña los helados, los postres individuales y en este caso va a ser la base de nuestro relleno. Yo acá tengo 160 centímetros cúbicos de leche, los cuales voy a poner casi la mayoría ahí y le voy a agregar por otro lado 50 gramos de azúcar. Les aclaro, yo estoy haciendo el doble porque esta crema, la mitad me va a servir para el rollo y la mitad para la segunda torta. Por eso yo les leo los ingredientes de una receta, pero en realidad estoy haciendo el doble. Y después vamos a mezclar 2 yemas, en este caso yo tengo 4 porque es el doble, junto con 50 gramos de azúcar impalpable. Y acá es donde voy a utilizar el resto del líquido que me guardé. Le agregué 50 gramos de azúcar impalpable Chango, que es ideal para esta receta porque es el de mejor calidad y se disuelve mucho más rápido. Y el azúcar común. Todo esto lo vamos a unir y esperamos a que la leche llegue a primer hervor y entonces después vamos a unirlo al preparado de las yemas y luego vamos a cocinar a 82, 85 grados como hacemos siempre con una crema inglesa. Cuando la crema inglesa esté lista, yo la voy a volcar en la batidora y la voy a comenzar a batir a alta velocidad. ¿Para qué? Para que enfríe. Cuando la leche llega a ese primer hervor, entonces vamos a volcarla, siempre removiendo para no cocinar las yemas.
Y ahora voy a pasar todo de nuevo al mismo recipiente. Tengan en cuenta que pueden hacerlo a baño de María. De eso depende un poco de la experiencia que ustedes tengan y de la mano para hacer este tipo de preparaciones. Podemos hacerlo con cuchara de madera, podemos hacerlo con un batidor. Esto va a cocinar suavemente hasta llegar a los 83, 85 grados, que es cuando napa al revés de una cuchara de madera. Una vez lista la crema, la vamos a volcar. Al estar hecha con leche es mucho más líquida que cuando está hecha con crema de leche. La volcamos en el bol de la batidora y la vamos a comenzar a batir hasta que empiece a bajar la temperatura y lleguemos a una temperatura ambiente de unos 25 grados aproximadamente. Y entonces ahí es donde le vamos a incorporar nosotros la manteca o mantequilla pomada. Y ahora entonces, cuando la preparación ya está a la temperatura ambiente, le vamos a ir incorporando la manteca en forma de cubos que está pomada. El batidor la va a ir incorporando y va a terminar en una emulsión, como en una crema de manteca clásica, pero en este caso a partir de una crema inglesa. Cuando incorporamos la totalidad de la manteca, el bol ya se va a sentir frío a las manos y entonces es ahí donde realmente está todo emulsionado. Por eso yo directamente voy a detener la batidora porque también se puede cortar como toda crema de manteca. Así uno la podría utilizar como una crema de manteca clásica. Pero en este caso, como quiero que sea más liviana, lo que le voy a agregar es merengue italiano. Merengue italiano es el clásico merengue que se hace batiendo las claras y haciendo un almíbar con agua y azúcar hasta llegar a los 121, 125 grados. Y entonces, una vez que el merengue alcanza la temperatura, lo volcamos sobre las claras y después continuamos batiendo hasta que la preparación esté a temperatura ambiente. Vamos a incorporarle merengue. Esta cantidad de crema, que es el doble, yo la voy a separar. Una parte la voy a guardar para la segunda receta y a la otra la voy a utilizar en esta misma. La mitad la vamos a dejar para después. Le vamos a agregar pasta de avellanas que generalmente la compran ya hecha, que es la que sirve también a veces para untar las tostadas o para hacer en distintas tortas. Y si no tienen una pasta de avellanas, pueden utilizar las avellanas caramelizadas, pasadas por un caramelo y después bien procesadas. Le podemos agregar, si queremos, un poco de café, pero recuerden que ya tenían la masa, el café. Y ahí tengo la crema que quede bien homogénea en color para poder utilizar en el rollo de avellanas y chocolate. Acá tenemos la crema, acá tenemos la masa. Recuerden que la receta tenía 2 placas y la crema realmente les da también para hacer esas 2 placas. Vamos a colocar la mitad o un poco menos acá y lo vamos a extender. Es una crema muy fina, muy delicada, que después lógicamente que toma cuerpo cuando está en el frío porque tiene materia grasa. Y una vez que tenemos eso, lo vamos a pasar a otro papel y vamos a terminar de que sea perfectamente cilíndrico. Vamos a ubicarlo bien ahí, poniéndolo
de esta manera. Entonces con un palo de amasar o con un rollo le vamos dando forma cada vez más cilíndrica. Entonces va a ir tomando una forma cada vez mejor. Bueno, vamos tirando del papel, el rollo va girando y nos va quedando un cilindro tal cual nosotros queríamos. Esto lo vamos a enfriar y lo vamos a bañar entonces con el baño de chocolate. Para tener un glaseado fácil y rápido de chocolate, vamos a utilizar 300 gramos de chocolate con leche en monedas o picado, que lo vamos a fundir hasta llegar a unos 40 grados aproximadamente. Y después le vamos a incorporar 45 o 50 centímetros cúbicos de aceite neutro. Puede ser de girasol, puede ser de maní, puede ser un aceite mezcla. Todo esto lo vamos a unir. Como son materias grasas, rápidamente se van a unir. El chocolate va a tener muchísima más fluidez al agregarle el aceite y entonces va a correr mucho más fácil por alrededor de las piezas que querramos glasear. Y en este caso, si queremos darle un extra de crocante, vamos a agregarle unas 2 o 3 cucharadas de avellanas para que entonces dejen huella cuando nosotros glaseamos la torta. Y así tenemos nuestro glaseado brillante de chocolate. Y vamos a glasear entonces el rollo, vamos a bañarlo. De aquí. Vamos a hacer el otro armado para la otra torta. Vamos a tener acá la crema que hicimos, recuerden la inglesa montada con manteca y después con merengue italiano. Y la vamos a dividir en 2 partes. Una mitad acá, que va a estar teñida con colorante verde, y la otra va a quedar natural, o podríamos agregarle perfectamente una esencia de vainilla o ralladura de naranjas. Vamos a agregar entonces la pasta de pistachos clásica que nosotros utilizamos para heladería, o alguna pasta de pistachos que ustedes logren hacer procesando los pistachos, o un mazapán de pistachos procesados hasta lograr el color, la textura. Vamos a terminarla de batir un poco y vamos a extender una delgada capa de la crema de pistachos sobre la masa, muy delgadita. Si la masa está fría, la crema enseguida va a empezar a tomar y va a ponerse un poco más rígida, lo cual me va a venir bien para la crema que le sigue. Esto podría ir a la heladera antes de recibir la crema de vainilla o la crema natural, pero yo se la voy a poner directamente ahora y vamos a ir extendiendo la otra por encima. Tenemos que evitar justamente que se mezclen, ¿no es cierto?, ambas cremas. Y ahora entonces vamos a cortar. Yo podría arrollar esto y hacer un rollo como en la receta anterior, pero lo que voy a tratar es de armar una torta en sentido inverso. Entonces vamos a marcar justamente del espesor que prácticamente tiene el molde. Vamos a marcar ahí.
Esto podría ir a frío para que entonces la crema no me dé tanto trabajo al querer montarla, pero pueden también, por supuesto, intentar, si la crema se sostiene bien, como para poder ir armándola ahora. Tengo un arito central de unos 10 centímetros de diámetro y lo que voy a hacer es ir levantando entonces las tiras y las voy a ir colocando alrededor justamente del aro. Es que tenemos armada toda la torta, como es difícil lograr una forma más o menos pareja, lo que conviene es colocar uno de estos aros que van ajustando y la van dejando cada vez más circular, que es lo que nosotros queremos, que sea una torta en este estilo. Si bien en esta superficie está un poco despareja, la de abajo, como todas tocan en forma homogénea la base, cuando las demos vuelta, que esté fría, va a quedar bien. Y si no, pueden esperar a enfriar y ligeramente recortan como si fueran las rebarbas. Esta forma de rollo horizontal es una manera un poco original de presentar nuestro clásico arrollado, con el relleno que nosotros más acostumbrados estemos. Entonces, lo vamos a tener en cuenta para la próxima vez. Lo voy a llevar a la heladera para poder decorarlo cuando esté frío y vamos a limpiar un poco todo este desastre que hice. Para limpiar fácil y rápido tus utensilios de cocina, te recomiendo que uses la línea de esponjas Scotch-Brite con fibra real. Aquí tenemos entonces el resultado a partir de esa masa tan rara en un principio hasta que uno se acostumbra a hacerlo, pero que después tiene la virtud de tener una flexibilidad única, haberlo podido utilizar en un primer caso con el rollo clásico con avellanas y chocolate por encima con todas esas avellanas y el baño tan rico, y en el otro caso una torta un poco más fresca, utilizando una crema de pistachos y una crema más clarita de vainilla. Dos maneras de presentación, una torta en la cual enrollamos la masa rellena para que tengan mucho más para anotar en ese cuaderno de pastelería que seguramente deben venir haciendo año tras año mirando todos los programas. Así que espero que sigan cocinando rico y nos vemos en la próxima.